Buenas, estimados alumnos y alumnas del IES Marqués de Comares. Este vídeo va para el alumnado de cuarto de la ESO. Vamos a tratar en este caso las razones trigonométricas de ángulos 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90 grados. O sea, ángulos notables. Vamos a comenzar en primer lugar hallando las razones trigonométricas de un ángulo de 30 grados. Para ello vamos a usar un triángulo equilátero. Sabéis que como triángulo equilátero que es, o sea que tiene sus tres lados iguales, mide lo mismo, también tiene sus tres ángulos iguales. Como la suma de sus ángulos es 180 grados y tenemos tres ángulos, pues cada ángulo mide 60 grados. Ahora nosotros queremos calcular las razones de 30 grados. Para ello, antes de empezar, recordemos que para calcular razones trigonométricas necesitamos trabajar con triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo equilátero lo que vamos a hacer es partirlo en dos. Si lo partimos en dos, ¿qué conseguimos? Pues que este ángulo de 60 pasa a ser un ángulo de 30 grados, partiéndolo de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es rotarlo para que lo veáis más claro lo que quiero hallar. Aquí tenéis ese trozo de triángulo equilátero, que resulta ser un triángulo rectángulo, que es lo que queríamos. Ahora, teníamos por otro lado que vamos a poner que la longitud de cada lado vale L. Pues si eso vale L, tenemos que la hipotenusa de este triángulo pues vale L. Y ahora, este cateto de aquí, ¿cuánto mide? Pues aquí tenemos que esto vale L por la mitad, vale L partido por 2. ¿Y cómo hallamos el cateto adyacente? Pues usando el teorema de Pitágoras. Si le llamamos x a este lado, pues sería lado al cuadrado es igual a L medio al cuadrado más x al cuadrado. Sería L al cuadrado es igual a L cuadrado partido por 4 más x al cuadrado, despejo x cuadrado, L cuadrado menos L cuadrado a la cuarta, como un denominador, sería 4 abajo, 4 L cuadrado menos L cuadrado es igual a 3 L cuadrado partido por 4. O sea, quedándonos con la raíz positiva, se nos queda, aplicando la raíz de 3 por L partido por 2. Voy a cambiar esto. Raíz de 3 por L partido por 2. Y ahora viene lo que nos interesa a nosotros, lo que dice el título de esta hoja. Vamos a calcular las razones trigonométricas teniendo estos datos. Vamos a empezar con el coseno. El coseno de 30 grados, nos fijamos aquí, es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa. Si lo dividí, sale raíz de 3L partido por 2L. La L con la L se anula y sale raíz de 3 partido por 2. Ese sería el coseno de 30 grados. ¿Cuál sería el seno de 30?
el seno de 30 grados sería igual a cateto opuesto L partido por 2 partido por hipotenusa. Y eso sale L partido por 2 entre L partido por 2L, que es igual a 1/2, porque la L con la L se anula. El seno de 30, 1/2. Y por último, la tangente de 30. Pues la tangente de 30 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente o cateto contiguo. L partido por 2 entre raíz de 3 L partido por 2, eso sale 2L partido por 2 raíz de 3 L. La L con la L se anula, el 2 con el 2 se anula también y sale 1 partido por raíz de 3. Y cuando nos salía una raíz en el denominador había que racionalizar. Entonces multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3 y 1 por raíz de 3 y raíz de 3 al cuadrado es 3. Ahí tenéis la tangente de 30. En conclusión, podemos decir que tenemos que el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, el seno de 30 1/2 y la tangente de 30 es raíz de 3 partido por 3. Como veis, empezamos a partir de un triángulo de lado L. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el lado del triángulo no afecta a lo que serían los valores de las razones trigonométricas que hemos hallado. Un detalle que quería comentar. Mi principal prioridad con vosotros es que os sepáis la del coseno y la del seno. En un anterior vídeo sacamos una relación entre las tres razones trigonométricas. Dijimos que la tangente de un ángulo, en este caso de 30 grados, a que era igual al seno de ese ángulo, en este caso 30, partido por el coseno de 30. Como el seno de 30 vale 1/2 y el coseno de 30 raíz de 3 partido por 2, 1/2 entre raíz de 3 partido por 2, 2 partido por 2 raíz de 3, el 2 con el 2 se anula, 1 partido por raíz de 3, racionalizando como hemos hecho antes, raíz de 3 partido por 3. Siguiente, la de 45 grados. Para calcular de 45 grados vamos a necesitar un triángulo rectángulo e isósceles, porque así tenemos este ángulo de 45 grados que mide lo mismo que el de arriba. Ahora, como es un triángulo isósceles, si a este le llamamos L, a este le tenemos que llamar L. Y procedemos igual que en el anterior. Vamos a calcular cuánto vale la hipotenusa en función de L. La hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que coinciden en este caso. Entonces, h al cuadrado es igual a 2L al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y sería raíz de 2L. O sea, la hipotenusa es raíz de 2L. Y ahora actuamos igual que antes. Decimos, vamos a calcular el coseno. Pues el coseno sería coseno de 45 grados sería igual a cateto adyacente partido por hipotenusa. La L con la L se va, 1 partido por raíz de 2. Esto lo racionalizamos multiplicando raíz de 2 por raíz de 2 arriba y abajo y sale raíz de 2 partido por raíz de 4, que es 2. El seno de 45 es exactamente igual.
cateto en este caso, puesto que coincide igual, coincide con el cateto adyacente, y nos sale al final raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de 45, que en este caso es muy sencillito, porque sería el cateto opuesto, que vale L, partido por el cateto adyacente, L entre L, 1, que ya lo vimos en otro vídeo, que la tangente de 45 grados vale 1. Nuevamente, los valores que nos han salido de las razones trigonométricas, de las diferentes razones, es independiente del valor que tenga L. Las razones trigonométricas del ángulo de 60 lo dejaré como un ejercicio. Sigamos con las razones trigonométricas de 0 grados y 90 grados. Para explicar esto, voy a irme a GeoGebra. Mira aquí, tenéis un triángulo, lo he marcado en 30 grados, pero quiero que veáis cómo resulta las razones trigonométricas de 0 y 90. Si yo cojo este deslizador y voy disminuyendo, bueno, antes de nada, seno de 30 grados dijimos que era un medio, 0,5, coseno de 30 grados, 0,87, que es raíz de 3 partido por 2, una aproximación, y tangente de 30 dijimos que era raíz de 3 partido por 3, que aproximadamente es 0,58. Mirad ahora, con el deslizador voy hacia abajo, y mirad lo que ocurre con el seno y con el coseno, que son, hablando malamente, los que parten el bacalao. Si yo voy bajando, mirad qué pasa con el coseno y con el seno. El coseno va aumentando, el seno va disminuyendo. Y hasta que llega un momento que voy a ponerlo a 0 grados. Ahí tenéis. Ese triángulo rectángulo se puede decir que al aplastarlo ha ocurrido que su altura vale 0. 0 entre algo es 0. La hipotenusa al aplastarlo coincidiría con la base, por eso sale 1. Y la tangente 0 entre la base, 0 porque era la altura de ese triángulo rectángulo, y la base, que haría el papel del cateto adyacente, vale 0. Pues eso sería las razones trigonométricas del ángulo de 0 grados. Y ahora voy a irme a 90. Y ahora si aumentamos con el deslizador lo que sería el ángulo, mirad cómo se comporta el seno y el coseno. Si antes era el coseno 1 y el seno 0, pues al ir acercándome a 90 grados llegará al seno y el coseno de 90. El seno de 90 grados pasaría a tomar valor 1, el coseno de 90 grados pasaría a tomar valor 0 y la tangente de 90 no existiría. Como la tangente de 90 es seno de 90 entre coseno de 90, 1 entre 0 no existe. Ahora voy a enseñar un truco para memorizar lo que serían estos ángulos. Lo vi por internet y me hizo gracia y lo quiero compartir con vosotros. Ahí tenéis. Si cogéis la mano izquierda y abrís la que sería la palma, veis que aproximadamente nos saldría 0 grados, 30, 45, 60 y 90 como está dispuesto en el dibujo. Ahora, las razones trigonométricas se sacan a partir de esta fórmula. La raíz cuadrada del número de dedos que se cuenten usando lo que voy a contar ahora, partido por 2. Mirad. Primero, contempla esto. Que si voy para arriba, voy a contar para el coseno. Y si cuento hacia abajo, va a ser el seno. Por ejemplo, voy a coger el de 30 grados. Si cojo el de 30 grados, ¿cuál sería el seno? Pues a partir de ese dedo, del 30, cuento cuántos dedos
¿cuántos dedos hay? Si voy hacia abajo, cuento que solo hay un dedo. Por tanto, sería la raíz de 1 partido por 2, o sea, 1/2. Si quiero calcular el coseno de 30 grados, ¿cuántos dedos hay subiendo? 1, 2 y 3. Raíz de 3 partido por 2. Mira, cojo otro. Cojo el de 45 grados. 45 grados, tengo los mismos dedos. Si cuento hacia arriba para el coseno como hacia abajo. Sería 2 dedos en este caso, pues sería raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2. Lo habíamos hallado antes. El seno de 60 será al contrario, comprobadlo vosotros. Y ahora, para 0 grados, tenemos que el seno de 0, si el seno de 0, ¿cuántos dedos hay debajo de este dedo? Ninguno. 0, raíz de 0, raíz de 0 entre 2 es 0. Y ahora para el coseno, ¿cuántos dedos hay encima de lo que sería el dedo que contiene 0 grados? 4. Raíz de 4 entre 2, 2 entre 2, 1. De igual manera, podemos razonar el seno y el coseno de 90 grados. Bueno, aquí tenéis una manera de memorizar lo que sería estos ángulos notables. La práctica os va a hacer que os salga de forma inmediata. Yo cuando tenía vuestra edad lo que hacía, sobre todo para lo que era los ángulos 30, 45, 60, yo sabiéndome que seno de 30 grados era 1/2 y conociendo que los valores que aparecían también era raíz de 3 partido por 2 y raíz de 2 partido por 2, pues ahí a partir de ahí ya construía yo pues las razones trigonométricas restantes. Como veis aquí, la del 30 y del 60 son ángulos complementarios y tienen el seno y el coseno intercambiados. Lo dejo ahí como detalle. Y el 0 y el 90 igualmente. En este punto vamos a hablar sobre la circunferencia econométrica. Antes de definirla, os voy a comentar un detalle. Aquí veis dos triángulos que están en posición de tales. O sea, son triángulos semejantes. Ambos comparten el ángulo alfa. Si yo digo cuál sería el coseno de alfa, vosotros me podéis decir. Pues el coseno de alfa sería OA, si tenemos en cuenta el triángulo pequeño, entre OB. Pero también me podéis decir que es OA' entre OB'. O sea, que entre triángulos semejantes el coseno vale lo mismo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Con qué? ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que el seno, el coseno, la tangente, yo he cogido el coseno por coger uno, solo depende de la amplitud del ángulo. Pues partiendo de esa base, yo voy a coger el triángulo más simple que pueda tener, que es el que tenga hipotenusa de valor 1. Y la voy a introducir en esta circunferencia goniométrica, o sea, una circunferencia que es de radio 1. Vamos a trasladar aquí en un triángulo rectángulo, cuyo ángulo sea alfa. Hemos dicho que la circunferencia goniométrica, su hipotenusa, su radio vale 1, que coincide con la hipotenusa. A esto le vamos a llamar X y a este lado le vamos a llamar Y. O sea, el cateto adyacente es X, el cateto opuesto es Y. Vamos a calcular el seno y el coseno de ese ángulo alfa. El coseno
de alfa a que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa que vale 1. O sea, que x es el coseno de alfa. Igualmente, si calculamos el seno de alfa, tenemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, tenemos que la y es seno de alfa. Con esto lo que quiero decir es que los catetos en un triángulo rectángulo que esté escrito en una circunferencia goniométrica, el cateto adyacente sería el coseno y el cateto opuesto sería el seno. Y ahora lo que vamos a hacer es jugar con ese triángulo con las siguientes normas. El triángulo va a estar fijo aquí en el centro. Eso va a ser inamovible. Y lo que sí puede variar es el cateto adyacente, o sea, el coseno, y el cateto opuesto, que es el seno. O sea, que eso se puede variar si este punto de aquí lo voy moviendo. Para ello voy a usar GeoGebra y vais a ver qué curioso. Estamos en GeoGebra. Aquí tenéis la circunferencia goniométrica y hemos dicho que las razones trigonométricas dependen exclusivamente del ángulo. Hemos construido este triángulo en esta disposición, de manera que su hipotenusa vale 1, que sería el radio de la circunferencia, y hemos dicho que el cateto adyacente al ángulo es el coseno y el cateto opuesto es el seno. En todos los triángulos que yo construya dentro de la circunferencia goniométrica. Lo he dejado en 30 grados de primera. ¿Veis? Que sale. Si veis este segmento de aquí mide 0,5. ¿Y qué sería el seno? Y este segmento de aquí vale 0,866. Si veis abajo que he dejado la tabla, lo he puesto ahí para intentar relacionar lo que hemos visto con lo que vamos a dar ahora. Entonces, tú tienes esta situación. ¿Veis este punto verde? Este se va a mover. Y este punto azul, donde se encuentra el vértice del ángulo 30, se queda fijo. Mira, yo vi ahí girando. ¿Cómo giro? Tocando el deslizador. Voy a girar, por ejemplo, de 30 grados, voy a disminuir a 0 grados. Observad qué pasa con ese triángulo rectángulo, que la base, que es el coseno, va aumentando y la altura, que es el seno, va disminuyendo. De manera que si llego a 0 grados, ¿qué ocurre? Que esa altura, que era el cateto, desaparece, o sea, el seno vale 0, ¿veis? Y el coseno, que era la base de ese triángulo, al aplastarse, pasa a tomar el valor máximo, que es 1, ¿veis? Que esto ya lo hemos visto. Ahora, voy a aumentarlo. Si yo aumento, ya hemos dicho el de 30, ahí está. Además lo he puesto en forma decimal para que lo relacionáis. También lo que sería cada una de las fracciones. Aumento, vamos a ir al de 45. Al de 45, este lado mide lo mismo que este. Sí, es decir, que el coseno y el seno coinciden. ¿Veis? 0,7, 0,7. Aquí lo tenemos, raíz de 2 partido por 2. Voy a ir aumentando. Voy a 90 grados. ¿Veis? La base va disminuyendo, o sea, el coseno va disminuyendo y el seno va aumentando hasta que toma el valor máximo. O sea, la base del triángulo se aplasta y desaparece. Por eso el coseno de 90 vale 0 y el seno de 90 vale lo máximo, 1. Ahora vamos a centrarnos en cómo se relacionan las razones trigonométricas en triángulos complementarios. Recuerdo, dos ángulos son complementarios
cuando su suma es 90 grados. Voy a coger el clásico. Cogeré el de 60. Ahí tenéis. Si le añado, ¿por cuál es el complementario de 60? 30, ¿no? Pues mira lo que ocurre. He superpuesto lo que serían los dos triángulos, el de 60 y el de 30. Y ahora, como podéis ver, el triángulo es exactamente el mismo. Lo único que lo he girado. Consecuencia de ello, pues que el seno de 60 es el coseno de 30. Sí, el seno de 60 es el coseno de 30. Y el coseno de 60 es el seno de 30. Puede parecer un juego de palabras, pero esto vais a tener que acostumbraros porque esto va a ser así con todos los ángulos, los vais a relacionar unos con otros. Vamos a quedarnos con otro ángulo, por ejemplo el de 75. El de 75 nos sale 0,96 el seno y 0,25 el coseno. Vamos a coger su ángulo complementario, veréis lo que ocurre. El ángulo complementario de 75, ¿cuál es? 15. Voy a buscar 15 y ahí tenéis. 0,259 el seno, 0,96 el coseno. Dejo aquí un pantallazo de lo que nos ha salido para que veáis que tiene que salir lo mismo. Por tanto, ángulos complementarios, lo que ocurre es que el seno y el coseno se intercambian. Ahora voy a aumentar el ángulo, es decir, voy a tratar con ángulos más grandes de 90 grados. Para ello voy a trabajar primero los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de ellos es 180. Voy a coger, por ejemplo, el de 150. 150. El ángulo de 150, ¿veis a dónde llega el punto verde? Pues ese punto verde me ha generado este triángulo. Este triángulo. Como hemos dicho que la marca lila es el coseno y la marca el segmento lila es el coseno y el segmento rojo es el seno, el coseno, ¿en qué lado del eje está? Del eje de la X, en el negativo. Es decir, el coseno, al tomar el valor 150, el coseno de 150, pasa a ser negativo. Y el seno, ahí tenéis como el segmento está en la parte del eje Y positivo, sigue siendo positivo. Y ahora, lo que quiero es que lo relacionéis con uno que conocéis del primer cuadrante. Recordad que el plano se dividía en cuatro cuadrantes, ¿no? Pues entonces tendríamos que tener en cuenta que aquí estamos en el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Consecuencia, pues que el de 150 grados, al estar en el segundo cuadrante, veis cómo lo que he dicho, el coseno es negativo, pero es que además, si lo relacionamos con su ángulo suplementario, el de 150 es 30, podemos decir que el coseno es el mismo, pero lo que hace es que cambia el signo. Cambia el signo. Aquí tenéis en la tabla, viene la información, ¿vale? Es decir, que el coseno de 150 grados es igual a menos 0,86, o sea, menos raíz de 3 partido por 2. Así que el coseno y el seno es el mismo, pero con el signo cambiado. En cambio, el seno es el mismo, porque está puesto con la misma orientación. O sea, si el seno de 30 era un medio, el seno de 150 es un medio. Cojo otro. Cojo ahora el de 120. Si cojo el de 120, ahí
Ahí tenéis. El de 120 se relaciona con el de 60. ¿Veis? Este triángulo es el mismo que este. El coseno de 120 vale menos 0,5 y el coseno de 60 vale 0,5 porque está en el eje X positivo y 120 está en el eje X negativo y el seno vale lo mismo, positivo 0,86, que es raíz de 3 partido por 2. Veamos ahora el caso de los ángulos que se encuentran en el tercer cuadrante, relacionados con ángulos que están en el primero. Vamos a poner 210. Si pongo 210, como 210 es 180 más 30 grados, podemos relacionar las razones trigonométricas de 210 con el de 30. ¿Veis? El triángulo es el mismo, tiene la misma base, la misma altura, lo que pasa que cambian las orientaciones. En este caso, el coseno de 30 vale 0,866, o sea, raíz de 3 partido por 2, y aquí ocurre que el coseno de 210 es menos 0,866, menos raíz de 3 partido por 2. El seno es un medio si es el de 30 y menos un medio si estamos hablando del de 210. Y ahora, en el último caso, vamos a ver los ángulos que son opuestos. 330. El triángulo es el mismo, lo que pasa es que se ha producido una simetría, ¿no? Y ahora, la base es la misma, tiene la misma orientación, y como la base era el coseno, entonces el coseno de 330 es igual que el coseno de 30. En cambio, el seno de 30 es opuesto al seno de 330. O sea que si el seno de 30 es un medio, el seno de 330 es menos un medio, como veis aquí, aquí en el recuadro. Voy a poner otro. Si cojo, por ejemplo, el de 180 grados. El de 180 grados, ¿qué ocurre? Que el de 180 grados la altura ha desaparecido. Si la altura desaparece, quiere decir que el seno vale 0 y el coseno vale menos 1 porque está en la orientación negativa del eje X. Si cojo, por ejemplo, 270, aquí está, ¿vale? 3 por 90, la base se anula, como la base se anula, que era el coseno, vale 0, ¿veis? Coseno de 270 es 0, en cambio, el seno vale lo máximo, pero negativo, menos 1. Resumo. El seno, el coseno y sabiendo que la tangente de un ángulo es seno entre coseno, en el primer cuadrante, si cuando yo tengo un ángulo que esté entre 0 y 90, el seno es positivo, el coseno es positivo, y como la tangente es seno entre coseno, más entre más es más, la tangente es positiva. En el segundo cuadrante, como el triángulo que se nos estaba formando tenía una base negativa y una altura positiva, tenemos que el seno es positivo y el coseno negativo. Por tanto, más entre menos nos hace que la tangente sea negativa. En el tercer cuadrante, cuando tomo un ángulo que esté entre 180 y 270, recordad lo del triángulo que se formaba, su base era negativa, por tanto el coseno es negativo y su altura era negativa.
el seno negativo. Menos entre menos es más. Entonces la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Y por último, en el cuarto cuadrante, o sea, de 270 a 360 grados, el seno es negativo, ¿vale? La altura esta es negativa y la base del triángulo, que era el coseno, es positivo. O sea, menos entre más nos hace que la tangente sea negativa. Vamos a ir poco a poco y lo que me gustaría es que os quedarais con la del con seno y coseno en cada uno de los cuadrantes. Y a partir de ahí ya nosotros sacamos el resto de razones trigonométricas. ¿En qué va a consistir entonces los ejercicios? Que yo pondría en cuarto. Calcúlame las razones trigonométricas del ángulo, por ejemplo, 135. O sea, tenéis que calcular el coseno de 135, el seno de 135 y por último ya hallaremos la tangente de 135. Vosotros tenéis que tener presentes los ángulos 0, 30, 45, 60 y 90, porque yo voy a preguntar siempre a partir de ellos. Vosotros en primer lugar veis el ángulo, es decir, 135 grados. Pues 135 grados está aquí. Está en el segundo cuadrante. Y si está en el segundo cuadrante, hemos dicho que el coseno era negativo. Sí, esto lo indico, no tenéis por qué ponerlo, pero yo lo recuerdo. El seno era positivo y como tangente es seno entre coseno es negativo. Pero bueno, eso era como recordatorio. Y ahora, lo importante, el de 135 grados que está en el segundo cuadrante, lo relaciono con un ángulo que yo conozca del primero. Y, como podéis ver, 135 grados, que lo voy a pintar, sí, no tengo problema, se pintaría aquí. ¿Por qué? Porque 135 grados es 180 grados menos 45. Entonces, para averiguar el coseno de 135 nos tendremos que apoyar en el de 45, porque si construimos los triángulos, ¿veis? Aquí el ángulo de 135 me genera este triángulo de aquí y el de 45 me genera exactamente el mismo, pero en el primer cuadrante. Entonces yo veo aquí y digo, pues el coseno de 135 es el mismo que el coseno de 45, pero con el signo cambiado, porque uno está en el eje positivo de la x y aquí está en el eje negativo. Por tanto, sería menos coseno de 45. ¿Y el coseno de 45 cuánto era? Raíz de 2 partido por 2. Por tanto, con el menos raíz de 2 partido por 2. El seno de 135. Pues el seno de 135 es igual al seno de 45, porque ambos triángulos tienen la misma altura. Raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de 45, aunque no sea mi prioridad en los próximos apartados, pero ya la hago, pues como es seno entre coseno, pues sería seno de 135 entre coseno de 135, que sería raíz de 2 partido por 2 entre menos raíz de 2 partido por 2. Y eso es menos 1. Pero la tangente la vamos a dejar ahora mismo a un lado. Vamos a probar ahora con otro ejemplillo. Suponed que se os pide el coseno de 300 grados y el seno de 300 grados.
300 grados, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto. Está aquí. Lo pinto aproximadamente. Y yo diría, pues 300 grados, como la vuelta entera es 360, lo dibujo aquí, pues sería por aquí más o menos. ¿Vale? Eso sería 300 grados, porque esto es 270, 30 grados más, pues ahí tenéis. Y ahora, este sería la abertura máxima. Es decir, esto sería hasta aquí, sería 300 grados. Y ahora, genero el triángulo. El triángulo que me da esa abertura. Y el triángulo que genera esa abertura es este. Este ángulo 300 grados, pues este de aquí vale 60 grados. Y lo relacionamos con uno que ya conocemos del primer cuadrante. O sea, el ángulo de 60. El triángulo cuyo ángulo en uno de sus vértices vale 60, que sería este de aquí. Quito esto. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues que el coseno de 300 es igual que el coseno de 60 y que el seno de 300, que es este de aquí, es igual a menos seno de 60. Y ahora habría que recordar cuánto valía cada uno. El coseno de 60 era 1/2 y el seno de 60 era raíz de 3 partido por 2. Por lo que ya tenemos hallado el coseno de 300 y el seno de 300. Vamos a verlo con otro tipo de ejercicio. Es decir, sin usar un ángulo de los clásicos. Yo doy el seno de 20 y el coseno de 20. Sí, cogéis la calculadora y podéis comprobar que sale aproximadamente esos valores. Entonces, yo os puedo preguntar, por ejemplo, cuánto vale el seno de su ángulo complementario, o sea, 70 grados, y el coseno de su ángulo complementario, que es 70. Si me voy a la circunferencia, pues yo diría, esto más o menos es 20 grados. Si dibujo su ángulo complementario, recordad que era el mismo, lo que pasa que se gira, sale así y así, donde este ángulo pasa a ser 70 grados y este de aquí era el de 20. Entonces, como sabemos que la base era el coseno y la altura era el seno, pues yo digo, pues el seno de 70, que es este de aquí, es igual al coseno de 20, pues lo escribo. El coseno de 20 grados, que es 0,93. Y el coseno de 70, que es este trocito de aquí, es igual que este trocito de aquí. O sea, que el seno de 20, que es 0,34. Otro que os puedo preguntar, pues perfectamente el seno de 160 grados y el coseno de 160 grados. Esos dos ángulos, ¿cómo sería 160 y 20? Pues son ángulos suplementarios. Pues hacéis vuestro dibujito, lo dibujáis así. Este sería el de 20, y el de 180, el de 160 sería este de aquí, el de la izquierda. Y yo diría, pues el seno de 160, que es esto de aquí, es igual que el seno de 20. Tiene la misma orientación y vale 0,34. En cambio, el coseno de 160, al cambiar la orientación,
cambia el signo y sería menos coseno de 20, que sería menos 0,93. Vamos cogiendo un poquillo el tranquillo, ¿no? Otro que os podría pedir, seno de 200 y coseno de 200. Seno de 200. Pues el seno de 200 es 180 más 20. Sería 180 más 20. Es decir, que el triángulo que aparece aquí, girado. Y este ángulo es 20 grados y ese ángulo es 20 grados. Claro, es el mismo, ¿no? Y ahora yo diría, pues el seno de 200 grados es el mismo que el de 20, pero con el signo cambiado, porque se ha cambiado la orientación. Entonces sería menos seno de 20 menos 0,34. Y el coseno de 200, o sea, este, es igual que el coseno de 20, pero con el signo cambiado. Menos 0,93. El seno de 340, pues sería 340 y el 20 suman 360 grados. Luego, ese 340 lo debemos interpretar como menos 20 grados, es decir, girado en el otro sentido. El seno es el mismo, pero cambia de signo. Menos seno de 20 grados, que sería menos 0,34. Y el coseno sea el mismo, con el mismo signo, 0,93. Y ahora voy a ir un poquito más allá, pero un poquito solo. El seno de 110 grados y el coseno de 110 grados. Siempre tenéis que buscar el apoyo en 0, en 90 grados, en 180, 270 o 360 grados, ¿vale? Entonces decimos, bien, ¿qué relación? ¿Cómo puedo relacionar 110 con 20 grados? Pues es que 110 grados es 90 más 20 grados. O sea que si yo pongo aquí el ángulo de 20 grados, es de 20 grados, si yo le sumo 90, si 90 grados más 120 se me quedaría aquí. Se me quedaría aquí. ¿Vale? 90 más 120, perdón, 90 más 20, 110. Y mira qué triángulo me sale. Y yo puedo decir, bien, el seno de 110, que es este, que es positivo, coincide con el coseno de 20. Y el coseno de 110, que es este trocito de aquí, y que es negativo, coincide con el seno de 20. Ponemos su valor y sería 0,34, no, perdón, 0,93 y menos 0,34. Si digo, por ejemplo, el seno de 250 grados y el coseno de 250 grados, pues diría 250 grados, pues podría pensar 270 grados menos 20 grados es 250. 250. Es decir, que si yo cojo a 270 grados, que es hasta aquí, le quito 20, se me quedaría una cosa
así. ¿Y qué triángulo se me genera? Este de aquí. Como se me genera ese de ahí, yo diría el seno de 250, ¿vale? El seno de 250, que es este de aquí, es igual al coseno de 20, pero con el signo negativo, porque el seno está en el semieje negativo de la y. Sería menos coseno de 20 grados. Y hemos dicho que es menos 0,93. Y el coseno de 250, que es este trocito de aquí, que es negativo, coincide con este trozo de aquí. O sea, el seno de 20 grados, que por tanto sería menos 0,34. Para finalizar, lo que me gustaría que entendierais que para mí lo más importante no es este valor, ni este, ni este, ni este. A mí lo que me interesaría es que fuerais capaces de razonar esto de aquí, que es lo más complicado. ¿Vale? Bueno, espero que hayáis enterado un poquito y cualquier duda ya sabéis. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.